¿Qué es un milagro? Un milagro, en sentido clásico, se define como una intervención extraordinaria de Dios en el curso natural de los acontecimientos. Es un suceso que, aunque ocurre en el mundo físico, no puede ser explicado adecuadamente por las leyes naturales conocidas, por lo que su causa se atribuye a una voluntad divina. Al intentar definir el término milagro, podemos tener una conceptualización algo confusa o difícil de entender. Así, por ejemplo, un estudiante universitario puede considerar el hecho de haber aprobado una materia por puro milagro. Otra persona puede afirmar que se curó milagrosamente de una infección viral al cabo de una semana después de haber orado intensamente, pero un médico probablemente no consideraría a esta evolución favorable un milagro, ya que los síntomas de este tipo de infecciones virales mayormente desaparecen en menos de una semana sin requerir una causa sobrenatural. Santo Tomás de Aquino decía que el milagro no es solo algo asombroso, sino sobre todo un signo, es decir, es una señal que apunta a una realidad más profunda, la acción de Dios en el mundo. La filosofía aristotélico-tomista distingue entre causas segundas, el orden natural, y la causa primera, Dios. Dios no viola las leyes naturales, porque Él es su autor, más bien las trasciende, y puede actuar por encima de ellas si lo desea. Por tanto, un milagro no es una violación de leyes, sino una suspensión extraordinaria por parte del autor que instituyó esas leyes. Spinoza, en su obra Tratado Teológico Político, niega la posibilidad de los milagros. Su argumento se puede resumir así. 1. Dios es absolutamente perfecto y su perfección se manifiesta en las leyes inmutables y eternas de la naturaleza. 2. Por tanto, las leyes naturales son una expresión directa de la voluntad divina. 3. Un milagro, entendido como una excepción o ruptura de esas leyes, sería una contradicción, como si Dios se contradijera a sí mismo. 4. Por tanto, los milagros no son posibles, ya que implicarían una imperfección en Dios al interferir en las leyes que Él mismo creó, como si tuviera que corregir su propia obra. ¿Cuál es el problema con este argumento? La clave está en cómo concibe Spinoza a Dios y a la naturaleza. Spinoza es igual a panteísmo. El panteísmo es la doctrina que identifica a Dios con la naturaleza o el universo. Es decir, todo lo que existe es Dios, y Dios no está fuera del mundo, sino que es el mundo mismo. En otras palabras, Dios y la naturaleza son lo mismo. Spinoza identifica a Dios con la naturaleza misma. Para él, todo lo que existe es parte de Dios, y Dios no trasciende el universo, sino que es el universo mismo. Entonces, si todo lo que ocurre es necesario, inmutable y divinamente determinado, no hay espacio para la libertad, ni para la intervención divina, ni para un milagro. Pero ese no es el concepto clásico de Dios que defendemos desde la teología cristiana y la filosofía tomista. En el teísmo clásico, como en Tomás de Aquino, Dios trasciende la creación, no es una parte de ella, sino su causa primera y sustento constante. Las leyes naturales no son iguales a Dios, sino que provienen de Él. Son instrumentos ordinarios de su gobierno, no límites para su libertad. Por tanto, un milagro no es una contradicción en Dios, sino una acción libre de Dios que elige actuar fuera de su modo habitual. Tomás de Aquino dice: nada impide que Dios actúe fuera del orden natural establecido por Él, si así lo desea, ya que Dios no está sujeto a ese orden, sino que lo tiene a su disposición como creador. Spinoza parte de una concepción inmanente de Dios, panteísmo, no de un Dios personal y trascendente. En el teísmo clásico, las leyes naturales no son absolutas, sino modos ordinarios por los cuales Dios actúa. Por tanto, un milagro no contradice la voluntad divina, sino que la manifiesta en forma extraordinaria para un fin específico, mostrar su poder, su amor, su mensaje. Lejos de ser un defecto o una corrección, el milagro es una libre iniciativa del Creador, que actúa dentro de su obra como dueño absoluto de ella.
En respuesta a Spinoza, podemos poner a Richard Swinburne, filósofo de Oxford, gran defensor del teísmo cristiano y de los milagros. Él dice que Dios es personal, trascendente y libre. Él ha creado un mundo con regularidades, leyes naturales, pero puede actuar libremente fuera de ellas cuando tiene un motivo suficientemente importante. Las leyes naturales son como el modo ordinario en que Dios gobierna el mundo, pero no son cadenas que lo limitan. Por lo tanto, los milagros no son contradicciones del orden natural, sino excepciones razonables con sentido teológico. Dios tiene razones para permitir el curso ordinario de la naturaleza, pero también razones aún más fuertes en ciertos casos para intervenir con un milagro. Dios es libre, no está encadenado a sus propias leyes naturales. Las leyes de la naturaleza son normales, pero no absolutas. Un milagro no es un error divino, sino una comunicación libre y amorosa de Dios con el ser humano. Si Dios existe y hay muy buenos argumentos para ello, entonces no es irracional pensar que puede intervenir en su creación. Lo que sería irracional sería afirmar que el creador del universo está limitado por las leyes que él mismo creó. Spinoza parte de una metafísica rígida y determinista, que excluye de entrada cualquier intervención personal. Pero si asumimos, como Swinburne, la existencia de un Dios personal, libre y amoroso, los milagros no solo son posibles, sino razonables. David Hume también intentó refutar los milagros, diciendo que los milagros son violaciones de las leyes de la naturaleza, y como nuestra experiencia constante muestra que esas leyes no se rompen, es más racional rechazar el testimonio de un milagro que aceptar que ha ocurrido. Pero su argumento es circular. Presupone que los milagros no ocurren para luego negar que puedan ocurrir. Además, confunde regularidad empírica con necesidad absoluta, lo cual es un error lógico. Hume parte de que las leyes naturales son constantes y universales, pero esa constancia no significa que sean inquebrantables o irrompibles en sentido absoluto. Solo significa que, hasta ahora, siempre han ocurrido así. Para entenderlo mejor, vamos a ver la diferencia entre regularidad empírica y necesidad absoluta. La regularidad empírica es una observación constante de que algo ocurre de cierta manera. Por ejemplo, el sol sale por el oriente todos los días. Los objetos caen hacia abajo cuando los sueltas. Los muertos no resucitan. La necesidad absoluta es cuando algo no puede ser de otra manera bajo ningún concepto ni causa. Por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 es necesario. Un triángulo tiene 3 lados es necesario. Resumido de manera fácil, regularidad empírica. Siempre pasa así, pero podría cambiar. Necesidad absoluta. No puede ser de otra forma, jamás. Por lo que un muerto que no haya resucitado antes no implica que no pueda resucitar jamás bajo ninguna causa. Eso sería convertir una observación repetida en una imposibilidad lógica o metafísica, y eso es un salto ilegítimo. Imagina que todos los días, desde que naciste, has visto que cada vez que tocas un interruptor, la luz se enciende. Eso es una regularidad empírica, pero no significa que sea imposible que un día no ocurra. Quizás se fue la luz o el foco se fundió. Entonces decir, nunca he visto algo así, por lo tanto, es imposible, es un error lógico. Es como si un niño dijera, nunca he visto nevar, así que la nieve no existe. El hecho de que los muertos normalmente no resuciten no significa que es absolutamente imposible que resuciten, especialmente si una causa sobrenatural, como Dios, interviene. ¿Usted qué cree que hace un empirista cuando alguien le cuenta que vio un milagro? El empirista respondería, eso es imposible que pase, porque nunca me ha pasado a mí ni tampoco lo he visto en mi experiencia. Creer que algo es imposible solo porque nunca lo has visto es como decir que los pingüinos no existen solo porque nunca han ido a tu casa. También Hume parece asumir que, debido a la experiencia histórica de la uniformidad de la naturaleza, los eventos singulares en realidad no ocurren.
Pero este razonamiento de Hume muestra serias dificultades, ya que esta objeción asume ilógicamente que en el pasado no se dieron los eventos singulares. Por ejemplo, si vemos que está lloviendo, es porque en nuestra experiencia hemos visto que llueve, ya sea porque sea la temporada de lluvias o por alguna razón. Pero para que esto suceda y llueva uniformemente en cada año y no lo veamos como un milagro, tuvo que haber ocurrido por lo menos 2 veces. Para que suceda una segunda vez, tuvo que haber ocurrido una primera vez, lo que sería un evento singular. Según el razonamiento de Hume, deberíamos negar y no creer que llovió por primera vez, porque esta experiencia no se adecuaría a una regularidad establecida. Y si el primer evento no ocurrió, también deberíamos eliminar el segundo, y así sucesivamente ad infinitum. Por lo que según este filósofo, no podemos creer que la lluvia se haya presentado por primera vez, ya que sería un evento único que nunca había pasado. Estas son las incongruencias filosóficas en el razonamiento de Hume. Hume también afirma que los milagros abundan en naciones bárbaras e ignorantes. Culpa al espíritu religioso y su gusto por el asombro, así como su inclinación por lo extraordinario y maravilloso. Sin embargo, la erudición reciente ha mostrado que esto no aplica a los testigos bíblicos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento muestran lo contrario de lo que dice Hume. Las personas desconfiaban de supuestos relatos milagrosos. Por poner un ejemplo, en el primer capítulo del Evangelio de Lucas muestra cómo un médico, después de una cuidadosa investigación, narra cómo 2 mujeres, una estéril y otra virgen, quedaron embarazadas. Los testigos no podían creer que una virgen pudiera quedar embarazada. Incluso su pareja, José, estaba pensando en dejarla por los mismos motivos. En Lucas 24:11 también se relata cómo los discípulos rechazaron la historia de la tumba vacía. No creían que de verdad Jesús había resucitado. Si al final creyeron, no fue por su desconocimiento de las leyes naturales, sino porque, ante el peso de la evidencia, no tuvieron más remedio. Estos tan solo son algunos ejemplos que refutan el argumento de Hume. Los discípulos no tenían ninguna inclinación religiosa que les empujaba a creer en la resurrección. También hay que dejar claro que Hume nunca estudió seriamente la evidencia para un milagro tan bien atestiguado como la resurrección de Cristo. Su crítica superficial simplemente refleja su prejuicio antisobrenaturalista. Hume, en su razonamiento circular, utiliza su limitada experiencia de su mundo como precepto normativo para toda la realidad, excluyendo así con su experiencia la experiencia de otros. Desde una perspectiva científica, sabemos que la ciencia describe, no prescribe. La ciencia observa patrones y formula leyes que describen cómo se comporta la naturaleza normalmente, pero estas leyes no son decretos inquebrantables. Por ejemplo, la ley de la gravedad describe que una manzana caerá a menos que haya una causa adicional que lo impida o modifique, como una mano que la detiene. En ese sentido, los milagros no contradicen la ciencia, sino que trascienden su ámbito de competencia. La ciencia no puede decir que Dios no puede intervenir, porque eso no es una afirmación científica, sino filosófica metafísica. Si Dios crea un espermatozoide milagroso en el cuerpo de una virgen, no quebranta ninguna ley. De inmediato, las leyes toman el mando. La naturaleza está lista. Ella se queda embarazada de acuerdo con las leyes normales y 9 meses después nace un bebé. Las leyes naturales no son realmente leyes absolutas, en la cual nada contrario es imposible de suceder, sino simplemente son descripciones de lo que acontece habitualmente. Las leyes de la naturaleza nos describen un universo ordenado. Cuando sucede un milagro, quiere decir que algo se reordena y las leyes de la naturaleza siguen su curso con total normalidad. Entonces, ¿por qué es razonable creer en los milagros? Porque no se oponen a la razón, sino a una visión reduccionista de la realidad. Porque si existe un Dios personal, libre y omnipotente, entonces los milagros son posibles por definición, porque hay testimonios históricos confiables como en los evangelios y experiencias contemporáneas documentadas
que apuntan a la ocurrencia de fenómenos no explicables por medios naturales, porque hay coherencia en su finalidad. Los milagros no son simples demostraciones de poder, sino signos con propósito: mostrar misericordia, confirmar la verdad, fortalecer la fe. Un milagro no es una violación de la naturaleza, sino una manifestación especial del autor de la naturaleza, actuando libremente en su creación para un fin superior. Es por eso que Jacob Bernet, que fue miembro de la Facultad de Teología en Ginebra, define un milagro como una obra sorprendente que está fuera del curso ordinario de la naturaleza y que se hace por voluntad omnipotente de Dios, de modo que sus testigos lo consideran extraordinario y sobrenatural. Para que quede más claro, los milagros son eventos diferentes, es decir, contrarios a la experiencia en general, pero no eventos contradictorios. Si Dios existe, entonces los milagros son posibles debido a la omnipotencia de Dios y a su soberana libertad de actuar en el mundo por motivos que muchas veces son incomprensibles para nosotros, que somos seres muy limitados en conocimiento. A lo largo de la historia, especialmente en la Biblia, encontramos relatos sorprendentes: el mar rojo abriéndose, panes multiplicándose, muertos resucitando, incluso burros que hablan. Sí, Dios usó hasta un burro, así que hay una esperanza para nosotros los tercos. Pero surge una pregunta que muchos se hacen hoy: ¿por qué ya no vemos tantos milagros así de espectaculares? ¿Acaso Dios se fue de vacaciones o simplemente ya no le interesa intervenir? Dios sigue obrando milagros, pero no siempre como esperamos. ¿Cuál era el propósito de los milagros en el pasado? Los milagros bíblicos no eran simples fuegos artificiales espirituales, tenían una razón: confirmar la misión de los profetas, como Moisés o Elías, autenticar a Jesús como el Hijo de Dios, fundar la iglesia y confirmar la predicación de los apóstoles. Es decir, los milagros eran como sellos divinos que decían: esto viene de Dios, créelo. Hoy ya tenemos el mensaje completo. Antes la gente no tenía la Biblia, ni una iglesia establecida. Hoy tenemos acceso al mensaje de Dios en todos los idiomas, países y hasta en plataformas digitales. Como dice San Agustín, lo que se necesitaba confirmar con milagros ya ha sido confirmado. Ahora cree por amor, no solo por asombro. Dios sigue obrando, pero de otra manera. Ya no se trata solo de caminar sobre el agua, sino de cambiar corazones, sanar relaciones, transformar vidas hundidas en adicciones o desesperanza. El mayor milagro hoy quizá no es abrir el mar, sino abrir el corazón. Y sí, también siguen ocurriendo milagros físicos documentados, como sanaciones inexplicables, solo que ahora muchas veces los descartamos como casualidad o error médico. Dicen que un hombre pidió a Dios un milagro para saber si realmente Él existía. De repente cayó un rayo que formó en el suelo la palabra "aquí estoy". El hombre lo miró y dijo: seguramente estoy teniendo una alucinación. Como dice la palabra en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ni los burros son tan necios como nosotros. Algunos dicen: Dios ya no hace milagros porque el mundo es muy malo. Pero eso no tiene mucho sentido. El mundo siempre ha sido malo. Incluso cuando Jesús estaba en la cruz, los milagros no faltaron. Dios no se limita por la oscuridad del mundo. A veces, precisamente en la oscuridad, brilla más su luz. Dios no ha dejado de actuar, solo que ahora quiere que maduremos la fe. Antes nos trataba como niños que necesitan asombro. Hoy nos invita a la confianza. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Aquí abro un paréntesis. Algo muy importante que no debemos pasar por alto es que no todo lo que se llama milagro es realmente un milagro. En la actualidad existen numerosos falsos apóstoles y profetas que venden una sanidad falsa. Los innumerables chantajes y mentiras han puesto en duda la credibilidad de la fe cristiana. La teología y la apologética cristiana
Debe buscar criterios que disciernan adecuadamente entre milagros genuinos y engañosos. Incluso el anticristo obrará milagros para desviar a las multitudes de la doctrina sana. En conclusión, los milagros no son solo cosas espectaculares que desafían la ciencia. A veces son silenciosos, casi invisibles, pero profundamente transformadores. No se trata solo de ver el mar partirse, sino de ver cómo una vida rota se reconstruye. No se trata solo de sanar un cuerpo enfermo, sino de sanar un corazón endurecido. No se trata de ver ángeles bajar del cielo, sino de ser tú un reflejo de Dios en la tierra. Los milagros de antes no han desaparecido, han madurado con nosotros. Ya no son solo espectáculo, son encuentro. Dios no quiere solo sorprendente, quiere transformarte. Tal vez no veas multiplicarse los panes en tu mesa, pero sí puedes ver cómo tu corazón se ensancha para compartir con quien no tiene. Tal vez no veas al paralítico levantarse, pero sí a una persona superando el miedo, el vicio, el dolor, la ansiedad. Tal vez no veas al ángel que te cuida, pero estás vivo, respirando, viendo este video, y eso ya dice mucho. En la actualidad, el milagro más grande no es el que cambia las leyes de la naturaleza, sino el que cambia la dirección de tu vida. Señor, tú que abriste los ojos del ciego, abre también los míos, no para ver lo extraordinario, sino para reconocer tu presencia en lo simple. No quiero depender de señales para creer, pero sí quiero tener un corazón sensible a tu paso silencioso, que descubra cada día que estar vivo, amar y tener fe ya son milagros en sí mismos. Y si alguna vez me falta el asombro, recuérdame que el mayor milagro no está fuera de mí, sino dentro, tu amor habitando mi alma. Amén. Si te ha gustado este video y quieres seguir profundizando en temas de teología, filosofía y hasta de ciencia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. También dime en los comentarios qué opinas sobre este tema o qué otra pregunta te gustaría que abordáramos en un próximo video. Y recuerda, da gracias a Dios en todo, aliméntate sanamente, haz ejercicio. Hasta la próxima.